Crítica de la razón pura, Roger Bernau. El problema crítico. Es sin duda inútil insistir sobre la importancia de la problemática en una filosofía, lo domina todo. Cuando un problema está suficientemente determinado, no admite sino un muy pequeño número de soluciones, o más bien digamos que admite solamente una solución pudiendo comportar algunas variaciones. Ahora bien, Kant es uno de los raros filósofos que se esfuerzan en plantear claramente sus problemas. No hay que deducir con mayor o menor fortuna las cuestiones que se plantea y los fines que persigue, analizando las teorías que sostiene. Kant plantea de varias maneras el problema que se propone resolver en la crítica de la razón pura, pero en realidad, ya hable de los juicios sintéticos a priori o del conocimiento científico o de los límites de la razón pura, es siempre el mismo problema presentado bajo diferentes aspectos. Nos reservaremos para consagrarle un capítulo entero el problema de los juicios sintéticos a priori. El problema de la ciencia. Como estas ciencias están realmente dadas, puede preguntarse sobre ellas cómo son posibles. Pues que tienen que ser posibles queda demostrado por su realidad. Pero en lo que se refiere a la metafísica, su marcha hasta ahora defectuosa puede hacer dudar a cualquiera con razón de su posibilidad. He ahí pues la tarea de la crítica, buscar cómo las ciencias son posibles y si la metafísica es posible en tanto que ciencia. Si se considera el problema desde un punto de vista completamente formal, todo lo que nos queda por hacer es desarrollar un poco las indicaciones dadas por Kant. Lo que se cuestiona es el conocimiento científico, y el problema crítico recae sobre su posibilidad. Kant tiene, pues, fundamento para decir que no trata de una cuestión de hecho como Locke, sino de una cuestión de derecho. La cuestión de hecho depende de la psicología y es tratada por observación o digamos por introspección. La cuestión de derecho depende de la crítica y es tratada por vía lógica. En el interior de este marco general, el problema puede adoptar dos formas. Puede plantearse por sí o por cómo. Se puede preguntar si la ciencia es posible o cómo es posible. La cuestión si se comprende sin dificultad. La cuestión cómo no está clara. Significa con qué condiciones. Se buscan entonces las condiciones o principios lógicamente requeridos para que la ciencia sea posible. En el fondo, el cómo es posible de Kant no difiere de la ya muy clásica cuestión ¿por qué eso es? Es obvio que la cuestión, si no se plantea para lo que existe, pues la existencia es la prueba de la posibilidad. Esta cuestión se plantea, por tanto, solamente para lo que no existe. Inversamente, la cuestión cómo se plantea para lo que existe y carece de sentido para lo que no existe. Al menos se plantea para lo que existe cuando se ignoran sus razones. Esta cuestión expresa la admiración que compromete al espíritu y que es en verdad, según Platón, el origen de todo desarrollo intelectual. Ambas cuestiones no están ligadas esencialmente, ya que conciernen a cosas tan diferentes como una ciencia dada y una ciencia inexistente. Kant, sin embargo, las une subordinando el sí al cómo, y eso es lo que hace su posición a la vez interesante y débil. Porque buscar si una cosa es posible o imposible, en el absoluto, no ofrece, por decirlo así, ningún interés. En el absoluto solo lo contradictorio es imposible, todo lo demás es posible. Y para ver que una cosa, o más bien un conjunto de palabras, es intrínsecamente contradictorio, no hay necesidad de largas consideraciones, no más largas que para ver que una cosa es idéntica a sí misma. Otra cosa muy diferente es si para juzgar sobre la posibilidad de una ciencia inexistente se dispone de ciencias existentes, porque parece que, buscando las condiciones del conocimiento científico en el campo en que la ciencia nos es dada, se podrá ver si la ciencia es posible en otros sectores. Esto es lo que hace Kant. No creemos traicionar su pensamiento, sino al contrario, subrayando la conjunción en la fórmula del problema, cómo son posibles las ciencias y si la metafísica es posible en tanto que ciencia. Esta conjunción constituye como el quicio de la crítica y acaso su punto más débil. Pues hay una cosa cierta y previsible a primera vista, que si se toma una ciencia determinada como base de referencia, no se encontrarán en ella las condiciones de posibilidad de otra ciencia y se estará necesariamente conducido a la conclusión de que esta última es imposible. El procedimiento solo será válido si se logra abstraer suficientemente, o lo que es lo mismo, a generalizar, a desprender de esta ciencia los caracteres esenciales de la ciencia y a formular una definición válida para toda clase de ciencia. Se puede hacer, pero es muy arriesgado. Es factible porque en principio un solo caso particular permite extraer una esencia universal, solo con tal de que la inteligencia sea bastante penetrante, o dicho de otro modo, con tal de que el análisis sea llevado suficientemente lejos. Nada impide, por ejemplo, definir el hierro analizando una simple muestra, pero es algo arriesgado porque si solamente se toma en consideración una muestra, se tendrá gran dificultad en distinguir los caracteres esenciales de los que no lo son. De hecho, pues, si no de derecho, la definición de la ciencia depende de lo que se admite como ciencias ciertas y de qué es lo que se toma en consideración. Solo sería satisfactoria una noción no solamente amplia, sino flexible, es decir, que admita diversas formas y grados.